La criminalidad organizada en el Perú es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos y que de seguro será uno de los temas que mayor debate generará en la campaña electoral. ¿Cuáles son las principales estrategias que del Ministerio Público se vienen aplicando para contener su avance? ¿Cuáles son las dificultades que el Ministerio Público enfrenta en esta complicada tarea? Para conversar sobre estos temas de importancia nacional hemos invitado a Álvaro Rodas, el fiscal provincial de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresía de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, fiscal Rodas, bienvenido. Gracias a ustedes por la entrevista. En estos momentos, ¿cuáles son las principales complicaciones que enfrenta el Ministerio Público en su lucha contra el crimen organizado? Yo diría que las principales complicaciones básicamente es la normativa y el tema presupuestal. Hoy por ¿Con hoy, normativa a qué se refiere? la normativa que ha afectado la lucha frontal contra el crimen organizado. Desde el año pasado hemos visto una serie de normas que han afectado la lucha contra el crimen organizado. Se refiere a las normas del Congreso, digo. Sí, básicamente son las normas del Congreso. Le podría citar algunas de estas normas si usted Por supuesto. Entiendo que la 31990, la que limita el tiempo para corroborar la información brindada por los colaboradores eficaces. Se lo digo porque usted escribió en sus redes sociales, me acuerdo el año pasado, lo saqué de ahí, que la colaboración eficaz es la mejor herramienta para desarticular organizaciones criminales. Justo iba a hacer un preámbulo sobre eso. Como fiscal de crimen organizado hemos encontrado una serie de limitaciones, pero también una serie de ventajas. Y una de las beneficios que nos dio la normativa en su momento fue la colaboración eficaz. La de antes. Por eso, la de antes. La colaboración eficaz es, para mí, el mejor mecanismo que tenemos nosotros para la lucha frontal. ¿Por qué? Porque recibimos de primera mano, de primera fuente, información, obviamente con cargo a corroborar, pero de la propia organización, que permite desarticular las organizaciones criminales. Hay un punto fundamental en el tema del plazo y por qué esta ley hoy por hoy modificada afecta el tema de la colaboración eficaz. ¿Por qué? La colaboración eficaz es un proceso independiente, es un proceso autónomo. Esto es, se extrae del proceso principal y conlleva los plazos y los tiempos que necesita la corroboración contra una organización criminal, no un caso en particular. Y eso es lo que no se entiende. En 8 meses es prácticamente imposible desarrollar unas corroboraciones que identifiquen la veracidad de las afirmaciones de un delator. Ahora, no solo eso. El Congreso también en esa norma adicionó que se tenga que filmar al colaborador eficaz. Claro, la pregunta que yo me hago es, ¿qué colaborador quisiera ser filmado? Obviamente, porque con el riesgo que eso implica. Se supone, yo no soy fiscal, pero se entiende que un colaborador eficaz accede a brindar información importante con cargo a guardar su anonimato. Son muy pocos los colaboradores eficaces que los medios de comunicación han difundido que acceden a ser colaboradores con sus nombres. Uh-huh. La gran mayoría se esconde. Ahora, hoy por hoy la extorsión nos está desangrando. Y entonces la pregunta es, ¿un colaborador de ese nivel de afectación o de esa participación en ese tipo de delitos va a querer ser colaborador sometido a una filmación con el riesgo que eso implica a futuro? Yo considero que no. Y la limitante del plazo es terrible, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio Público, eso es una limitante fundamental que distorsiona la lógica que perseguía inicialmente la colaboración eficaz y que nos ayudó tanto, ¿no? ¿Por qué el Congreso aprobaría una norma de esta naturaleza si es perjudicial para la lucha contra la criminalidad fiscal, Rodas? Yo quiero entender que es en salvaguarda de derechos fundamentales. Quiero entenderlo así. Particularmente, el tamiz que tiene el Ministerio Público es defensor de la legalidad y es el garante de los derechos fundamentales. Esa sola mención o esa sola indicación normativa debería ser suficiente como para que el Congreso diga, ok, es el Ministerio Público el que va a dar legalidad de este procedimiento. No se van a vulnerar los derechos fundamentales. Sin embargo, creo yo que van un poco más allá, ¿no?
Solo un poco más allá. Parece bastante más allá luego de lo que usted me ha descrito, ¿no? De temas de percepción no, prefiero no hablar. No, sí, por supuesto. Ahora, también está la ley 32108 que introduce nuevas categorías para sancionar a grupos criminales y que también establece requisitos adicionales que, según el Ministerio Público, dificultan la tipificación y sanción de estas organizaciones criminales y complica los allanamientos. Esa es otra ley que también los perjudica, entiendo. A ver, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? El Ministerio Público es el garante de la legalidad. Su proceder netamente tiene que ser objetivo. Entonces, es el funcionario que la Constitución le ha otorgado la facultad de garantizar, no solo perseguir el delito, que es lo fundamental, sino garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y ahí entran los derechos fundamentales de los imputados. ¿Por qué? Porque los allanamientos, operativamente hablando, los realiza la Policía Nacional del Perú. ¿Y quién es el garante de que ese allanamiento se realice dentro de los cánones? El Ministerio Público. Ahora, le han asignado una facultad, han puesto un funcionario adicional que es el abogado de la defensa. Lo único que ha generado esto en el tiempo es el entorpecimiento y la dilación de los plazos en una diligencia de allanamiento. ¿Por qué? Porque para realizar un operativo, para desarticular una organización criminal que implique allanamientos, necesariamente atrás hay una logística terrible, tremenda. Entonces, a eso incorporarle la comunicación a los defensores públicos para que coparticipen en esa diligencia, ya le sumas un complemento negativo más, ¿no? Tratemos de ser didácticos para la gente que vaya a leer y escuchar esto. Por ejemplo, ¿cómo ha afectado estas leyes a su trabajo? La primera es la coordinación con los defensores públicos. No hay los suficientes defensores públicos. Y lo segundo es que al momento de iniciar la diligencia de allanamiento, podemos iniciarla, pero no podemos realizar los registros correspondientes dentro de un inmueble allanado si es que no está el abogado. Claro, y ahí entra el tema de tiempos. Supuestamente, un allanamiento lo que busca es el factor sorpresa. Tratar de que el imputado o el allanado no esconda los medios probatorios. O los elimine, tal cual. Entonces, ese tiempo puede producir eso. Claro está que la policía puede asegurar las zonas, sí, pero hay un tiempo que debemos esperar. Ahora, esto ha ido mejorando también con el tiempo, ¿eh? Los defensores públicos están más proactivos, ahí creo que un poco más de cantidad, se han organizado mejor, pero igual sigue siendo un proceso que dilata la participación sorpresa del Ministerio Público, ¿no? ¿Ha tenido problemas usted, por ejemplo, con allanamientos? Gracias a Dios no, pero sí en el tema de tiempos. El tema de tiempos que antes los realizábamos en 4 o 5 horas, 6 quizás, le sumábamos 2 o 3 horas más, ¿no? Puedo seguir relatando leyes. Todo esto de los propios comunicados del Ministerio Público, ¿no? La ley 32181 que elimina la posibilidad de aplicar detención preliminar o prisión preventiva a efectivos policiales que en el ejercicio de funciones hagan uso de su arma de fuego causando lesiones o muertes. Eso traducido en normativa penal es ejercicio legítimo de un derecho o legítima defensa, como la quieras ver. Eso está en la norma. Eso ya estaba en la norma. El tema es cómo se aplica. Claro. Y más recientemente, y me imagino que una de las más importantes, que se promulgó la ley que debilita la extensión de dominio porque exige una sentencia firme y consentida. ¿Qué piensa de esta norma? Si hay una debilidad en la lucha contra organizaciones criminales es la falta de incidencia en los bolsillos de las organizaciones criminales, en el dinero de las organizaciones criminales. Un poco, por favor. ¿Qué pasa? Nosotros, como entidad, lo que perseguimos en primera cuenta es acreditar el delito. Y esto conlleva a una sanción penal. Pero la sanción penal tiene que ir aparejada, en el caso, sobre todo, de organizaciones criminales, en ir a los efectos y bienes del delito. ¿Por qué? Porque si desarticulas una organización criminal, pero les dejas los fondos que ellos han promovido producto del proyecto criminal, se reinstalan, se reinvertan y entonces volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso. Entonces, la extinción de dominio, lo que generaba, por lo menos hasta antes de esta modificatoria, era que mediante un proceso paralelo al proceso penal se le extinguían del dominio a los bienes de los procesados. Esto era rápido. Que se suponía o que se prevía eran producto de dinero ilícito, pues, ¿no? Es que no hay otra forma. Sí. O sea, y ahí viene una particularidad y yo quiero que entiendan algo.
no es que no haya pruebas. Hay pruebas. Hay un análisis de un juez que determina que se extingan o que hay una verosimilitud que esos bienes provienen del delito. Lo segundo, se dice que la ley de extinción del dominio violenta derechos. ¿Por qué? Porque hay personas afectadas que no tenían vinculación con el delito. Y ahí viene un tema de aclaración. No porque los vehículos causen accidentes de tránsito se tiene que prohibir los vehículos. Se tiene que corregir las falencias del sistema, el proceso como se da. Pero no tienes que cambiar una ley para justificar una supuesta vulneración a derechos fundamentales. Eso es práctico. Uh-huh. Ahora, entiendo que no se quiere meter en las motivaciones políticas y lo entiendo perfectamente. En todo caso, le pido una respuesta fáctica, ¿no? Estas leyes aprobadas en el Congreso juegan a favor de la criminalidad organizada, entonces. Más allá de las motivaciones políticas. Le hago una pregunta... No quisiera usar la palabra juegan. Okay, pero sí debilitan la lucha contra el crimen organizado. Eso es clarísimo, ¿no? Eso es clarísimo. Ok. Me habló también del tema del presupuesto. Uh-huh. Cuando le hice la primera pregunta. Que me habló de las leyes y el tema presupuestal. ¿Cuáles son los problemas con el presupuesto que tienen ustedes? El presupuesto es ínfimo, es muy reducido. Nosotros podemos demostrar con cifras que se generan logros y éxitos en la persecución del delito y en el caso específico de las fiscalías contra la criminalidad organizada, en la desarticulación de organizaciones criminales. Por ejemplo. En este año, por ejemplo, nosotros hemos tenido los siguientes logros, por ejemplo, y esto pese a que hubo un tiempo que no estuvo vigente la ley de detención preliminar. A ver, este año lo que hemos logrado hasta abril del 2025 son 28 megaoperativos a nivel nacional. Esto ha conllevado 196 detenciones, 39 sentencias condenatorias y 135 personas condenadas. O sea, pese a que la ley recién se reinstauró en marzo, se ha logrado todo esto. O sea, sí hay de dónde agarrar en cifras para justificar el trabajo del Ministerio Público. Pero imagínense si el presupuesto fuese aún mayor. El éxito sería casi el doble de esto. Eso es algo que no se ve. Ahora me dice que es un presupuesto ínfimo. Sí, claro. No sería un presupuesto mayor, sino tendría que ser un presupuesto muchísimo mayor, entiendo. Definitivamente. Y aquí no solo es para el Ministerio Público, porque la lucha frontal contra la criminalidad organizada no solo es del Ministerio Público, es también de la Policía Nacional del Perú. Y ahí es donde confluyen o deberían confluir esto que denominamos nosotros binomio perfecto. ¿Por qué hemos empezado a hablar tanto de criminalidad organizada en estos últimos años, fiscal? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? ¿Cuál es su análisis? Porque a nivel global el tema de lavado de activos, la tecnología ha permitido que lo que antes eran codelincuencia, bandas simples, se sofistiquen y produzcan este nivel de organizaciones más estructuradas, más ensabladas. Transnacionales. Transnacionales, pero en Perú tenemos organizaciones netamente nacionales que están desangrando al Perú y que están generando ingentes cantidades de dinero reinyectadas nuevamente a la economía nacional, pero manchadas de sangre. Netamente es la minería ilegal. Hoy por hoy la minería ilegal es transversal a casi todos los delitos, porque a través de la minería ilegal o como delitos conexos se produce trata de personas, corrupción de funcionarios, degradación del medio ambiente, en fin, y obviamente lavado de activos. ¿El REIN favorece la minería ilegal? Yo considero que sí. A ver, como idea, no es malo el reinfo, porque lo que quieres es formalizar a alguien que está en un plano informal. Pero eso... En teoría eso es lo que busca. Eso en tiempo no puede ser 10 años, pues. Uh-huh. Porque en 10 años lo que has logrado es que esto se trastoque y sea utilizado como un paraguas para defenderte de cualquier tipo de imputación. Entiendo. Porque basta con que el minero ilegal diga tengo reinfo, pese a que todo es documentalmente hablando de fachada, para que justifique una irresponsabilidad. Y eso no puede ser. Es más, tenemos claros ejemplos de lo que está sucediendo con la minería ilegal, ¿no? Uh-huh. Estamos llorando muertos en Trujillo, 13, y en Arequipa, 14, hace 2-3 años. En teoría debería acabar en diciembre, aunque está esta figura del reinfo hereditario que está en pleno debate. No sé si se ha leído la norma, pero hay un asunto pendiente ahí por aclararse, ¿no? Sí, bueno, mientras no se publique yo prefiero no entrar a ese tema, pero sí considero que el reinfo juega en contra de la lucha
hoy por hoy de la minería ilegal, que según cifras y estimados está a la par o ya sobrepasó la dinámica de actuación de dinero hablando al tráfico ilícito de drogas. Pero ¿en qué momento se nos empezó a escapar de las manos? Porque yo siento que como que en los últimos años es recién que han adquirido una mayor relevancia todo esto, ¿no? Yo creo que son muchos factores, ¿no? Prefiero no entrar ahí porque tendría que entrar a un tema personal o de posición personal que creo no viene a la materia, ¿no? Creo que traigo un mensaje institucional del Ministerio Público y el crimen organizado está evolucionando por varios factores, ¿no? Varios factores. Ahora, ¿qué estrategias implementan ustedes para combatir el crimen organizado? A pesar de todas las carencias que tienen, por supuesto. Sí. Hoy por hoy está introduciéndose la tecnología, se está tratando de utilizar la inteligencia artificial para poder articular investigaciones o al análisis de datos de mejor manera. Se ha creado el Gruficor, que no es otra cosa que el grupo de fiscales coordinados, que es, nosotros nos regimos por el principio de unidad de investigación, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Muchos fiscales dicen, ok, yo soy competente para ver el delito de tráfico ilícito de drogas, ok, pero aquí también hay corrupción. Se lo derivo al fiscal de corrupción. El de corrupción dice, ok, pero acá también hay un tema de apropiación ilícita, se lo derivo al fiscal común. Claro, lo que estamos haciendo en crimen organizado con esta norma que ha salido la semana pasada es tratar de complementar y cohesionar la lógica de actuación del Ministerio Público. Esto es, tú como fiscal de lavado de activos tienes la expertise suficiente para complementar la investigación que yo estoy llevando de trata de personas, pero que tiene un componente de lavado de activos. Entonces, esas articulaciones son las que de manera firme van a sostener la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Cuáles son los principales desafíos para enfrentar la minería ilegal, que usted me dice es, en este momento, es el principal brazo de la criminalidad organizada en el Perú, junto al PYD, aunque me da la impresión de que, por lo que me ha comentado, pronto será la minería ilegal el principal, ¿no? Bueno, las cifras hablan, ¿no? O está a la par o ya lo sobrepasó. Ahora, hay un componente que creo que cruza o entrecruza en algún momento, ¿no? Eso, inevitable. Eso se va a tener que analizar en algún momento. Pero ¿cómo enfrentar un delito de esa magnitud? Yo voy a poner como ejemplo un caso que acabo de tener de lavado de activos netamente, de exportación de oro ilegal. A Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, me parece. Y a la India, sí. Y ahí, dado que me estás tocando estos tres países, voy a referirme a Emiratos Árabes y a la India. ¿Por qué? ¿Por qué exportar a esos países? Porque en esos países la exigencia de la legalidad del oro es mínima. Entonces es más fácil para una organización criminal exportar a esos países el oro ilegal. A estos tres. A estos tres, ok. ¿Cuál es un desafío? ¿Cuál es un componente que juega en contra de esta lucha contra la minería ilegal? Es netamente el presupuesto. Las minerías o las minas en particular están en zonas alejadas y la logística con la que cuenta la Policía Nacional del Perú les hace dificultoso llegar a estas zonas y poder atacarla de lleno. Es más, ustedes están viendo en Patás que se le dificulta el ingreso a estas zonas. Ahora, además de Madre de Dios, ¿qué otras regiones o puntos del país podrían abastecer estas exportaciones ilícitas de oro, se sabe? Bueno, de lo que nosotros tenemos conocimiento está Arequipa, Puno, Madre de Dios, Loreto y, bueno, Trujillo. ¿En ese orden, no? No tengo las cifras exactas, prefiero no establecer un orden, ¿no? Ahora, es bien complicado entonces contener todo eso, pues, ¿no? No, si se habla casi de 12.000 millones de dólares, ¿no? Claro, es una locura. Es una barbaridad de dinero, ¿no? Y ese dinero se reinserta a la economía nacional. Ahora, se reinserta. Yo escuché a un periodista hace poco que decía, claro, el minero ilegal es capitalista, está reinvirtiendo en el Perú, claro, pero está reinvirtiendo ¿a qué costo? Ese dinero está manchado de sangre. Y eso no lo entienden. O sea, se tiene que combatir ese flagelo. El Estado ha fallado ahí, ¿no? No sé si ha fallado. Hablo del Estado como institución, ¿eh? Sí, no hablo de gestiones en especial. Hablo del Estado como... No sé si ha fallado. Lo que creo yo es que el valor del oro hoy por hoy ha incrementado tanto su valor que ha hecho, entre comillas, atractivo a estas organizaciones criminales abastecerse o producir el oro, ¿no? Eso desborda, ¿no? En su despacho también se encuentran otros casos emblemáticos, por ejemplo, de pérdida de bosques, como lo es la investigación por crimen organizado del empresario checo-estadounidense Denis Melka,
¿En qué se encuentran estos procesos, doctor? Justo estamos desarrollando la etapa intermedia, estamos fundamentando la acusación penal contra el líder de esta organización, que es Denis Nicolás Melca, y contra 19 personas más, si es que la memoria no me falla, y contra la empresa 8 Sur Pesac. ¿Y por qué se ha dilatado tanto la investigación? Porque es una investigación compleja. Extremadamente compleja, que no solo involucra el normal desarrollo de una investigación o de un delito común, porque aquí se tiene que ver mucho el tema societario y de inyección de dinero que viene de fuera. Acá participan paraísos fiscales y bonistas. Uh-huh. Si la memoria no me falla, se han insertado casi 90 millones de dólares a esa empresa para desboscar los terrenos, ¿no? ¿Cuánto cree que podría tener algún tipo de resolución este caso? Yo calculo que la etapa intermedia, así como vamos avanzando, debería estar durando unos 5 o 6 meses y bueno, quizás un año más en juicio oral, ¿no? Además de la palma aceitera y el cacao, ¿qué otros sectores de alimentos también han tenido vinculación con el crimen organizado o están empezando a operar en el país, fiscal? No le podría dar razón por esa respuesta, pero podría traerle la información, ¿no? Ok. Unas preguntas adicionales. Uh-huh. Usted conoce bien al señor Santibáñez, el exministro del Interior y asesor del Palacio. Se lo traigo a colación porque él ha sido abogado de implicados en un caso que usted vio, el del Escuadrón de la Muerte. Entre ellos el del sindicado como cabecilla Raúl Pedro Rabines. Soy prófugo y con defensa legal financiada por el Mininter. ¿Qué piensa de estas declaraciones de Santibáñez donde sigue defendiendo la inocencia del señor Rabines, por ejemplo, entre otros? En un caso que usted vio y acusó. No voy a opinar sobre lo que él dijo, pero yo quiero dejar sentado en algo. La defensa del señor Prado de Rabines se justifica en lo siguiente. Él señala que en la vía administrativa se le absolvió. Y ese es el gran problema. La vía administrativa utiliza el término absolución, que básicamente, o la comunidad lo conoce para el tema penal, pero es netamente administrativo. Nosotros estamos en la vía penal, y el señor Prado de Rabines hoy por hoy tiene una condena. No, entonces está prófugo. Es que no solo es una prisión preventiva, es una condena. Por eso está prófugo. Claro que sí. Uh-huh. O sea, usted se reafirma en este caso. Miren, sí, claro, desde luego que sí. No. Desde luego que sí. El señor Prado Rabines, mire todo el análisis de la cantidad de jueces que han pasado del filtro de la imputación formulada por el Ministerio Público. El juez de investigación preparatoria de Piura. El colegiado que vio el caso de Piura y que lo condenó. La prisión preventiva del juez de Lima por el caso principal de la organización criminal. Uh-huh. Los 3 jueces superiores que vieron la apelación de esto. Todos han coincidido que hay suficientes elementos de convicción para justificar una prisión preventiva. Pero en el caso de él, ha ido más allá. Está condenado. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene usted de fiscal como especialista en crimen organizado? 10 años. Ajá. ¿Y qué ha sido lo más difícil de estos 10 años, fiscal? ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo creo que desarticular organizaciones criminales y luchar contra la criminalidad organizada te da mucha satisfacción como profesional del derecho. Un trabajo... Pero es muy desgastante, te consume mucho como persona, como ser humano. Analizar un tema de homicidio no es igual a analizar una organización criminal. Y el tema presupuestal a veces limita mucho. Limita la actuación y desmotiva a veces, ¿no? Porque tú como profesional del derecho y como defensor de la legalidad, como miembro del Ministerio Público, lo que pretendes es tener un trabajo mucho más amplio. Pero claro, con las limitaciones no podemos ir un poco lo que quisiéramos responder, ¿no? Ajá. Y a veces echarle culpa a las limitaciones, etcétera, no es también dejar de ser autocríticos con el propio funcionamiento de la institución. Se lo planteo de esta forma porque en este debate sobre el incremento de la criminalidad organizada, donde mucho del foco ha estado puesto, por ejemplo, en el Ejecutivo, por supuesto en el Congreso también, por eso de las leyes que hemos hablado al inicio, desde el gobierno se empezó a escuchar respuestas en el sentido de que la policía captura a los delincuentes, pero los fiscales no hacen su trabajo, los jueces lo dejan libre. ¿Hay alguna autocrítica que se pueda hacer desde el Ministerio Público al respecto? ¿O usted considera que simplemente es un mensaje político de Palacio de Gobierno? Hay un mensaje fundamental que persigue el Ministerio Público.
La actuación del Ministerio Público es defensor de la legalidad y su actuación tiene que ser con firmeza. Bajo esos parámetros el Ministerio Público actúa. No hay otra forma de actuar. Defendiendo la legalidad, analizando lo que se produce para justificar la detención de una persona y firmeza en la lucha contra la criminalidad. Es básico para eso. ¿Pero usted considera que el trabajo del Ministerio Público ha sido todo lo eficiente que ha podido ser? Nosotros consideramos que sí. Consideramos que sí. Ok. El fiscal Rodas ha estado con nosotros en Ojo Público. Muchas gracias por la entrevista, fiscal. Gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias.